contador Matías Civale, vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, está con nosotros. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Sabemos que estás corriendo mucho y bueno, en esas corridas se hace una escapada. Bueno, sí, ¿cuáles corriendo son? No tanto, por ahí más en el auto. Más en sí, no, es una metáfora. ¿En qué temas estás trabajando? Una de las cuestiones que siempre hizo hincapié el intendente, y vos fuiste consecuente con esto, es el tema de las autonomías municipales. ¿Qué se está haciendo a nivel legislatura precisamente pensando en esto? Bueno, a ver, es un tema que voy a intentar trasladarlo para que la gente lo entienda y que no quede como un demodé discursivo, ¿no? Porque es cierto que estamos trabajando, nosotros tenemos un proyecto importante, que la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires es la más atrasada respecto de todas las provincias. Tenemos provincias, no sé, como el caso de Córdoba, que eligen intendente separado de gobernador, eligen su propio tribunal de cuentas, se dan su propia constitución municipal, que es la ley orgánica, digamos que es el ejemplo más claro de autonomía. Y la provincia de Buenos Aires es la más atrasada, más allá que fue receptada en la Constitución, no tenía. Por lo tanto, para hacer una reforma importante en la autonomía municipal se requiere una reforma constitucional. Hoy sabemos que plantear una reforma constitucional es complejo. Nosotros estamos trabajando en una ley para que se llame una reforma constitucional, hay que llamar a una convención constituyente y demás. Por lo tanto, creemos que con pequeñas normas podemos ir mejorando algunas cuestiones que tienen que ver con la autonomía municipal. Y en esto, desde materias de seguridad, materias de nocturnidad, porque la provincia es muy grande y es muy compleja. No sé, distintas realidades. No sé, a mí me planteaban de ciudades pequeñas, no sé, tomo cualquiera, Tordillo, que es la ciudad de la quinta sección más pequeña de la provincia de Buenos Aires, o Pila, otra de las más pequeñas, ciudades de menos de 5.000 habitantes. ¿Por qué en materia de nocturnidad, que capaz que tienen un solo lugar para acudir, no pueden mezclarse? Me planteaban ellos, gente de 16 con gente de 30. Ahora, llevar eso al conurbano, a ciudades como La Matanza, Quilmes, es improbable. Ahora, la norma sale en términos general, lo mismo que para seguridad vial. No es lo mismo cómo se circula en las autopistas de Gran Buenos Aires que en cualquier ciudad. Y esto tiene que ver con cuestiones municipales, pero vamos a algunas cuestiones más importantes que los municipios están avanzando, que tiene que ver con el desarrollo urbano de la ciudad. Decimos, queremos que nuestra ciudad crezca de esta manera, para este lugar, y se pone de acuerdo, llaman a audiencias públicas, los concejales se ponen de acuerdo y sacan ordenanzas por unanimidad. Ahora, para que esa norma se termine concretando, tiene que ir a provincia, y ahí, lamentablemente, pasan años sin que esto termine siendo aprobado. Esto limita las posibilidades de armar políticas públicas para el desarrollo, limita las posibilidades económicas de generar recursos, y esto es básicamente lo que nosotros llamamos que es la falta de autonomía. Esto sin descartar el otro punto, que es tal vez el más importante, que tiene que ver con la cuestión económica. Por eso a mí me llama mucho la atención, hace muy poquito, diputados de La Libertad Avanza han planteado un proyecto de autonomía municipal con una reforma constitucional, pero al mismo tiempo hacen un planteo desde presidencia y en todos los consejos deliberantes que los municipios no tienen que cobrar más tasa. Entonces es como claramente contradictorio, típico de este espacio político que dice una cosa y hace otra, porque justamente la autonomía es darle posibilidades. Y estamos en un momento que justamente los municipios son los que están atendiendo, y nosotros siempre decimos que es la cara más cercana a la gente, pero es la que resuelve las cuestiones de inmediatez. Hay un Estado Nacional que dijo, no voy a hacer más obra pública, por lo tanto, quien se está haciendo cargo de todo eso, lo vemos con los consultorios externos, lo vemos con lo que está pasando en la ruta, en las rutas nacionales, y así podemos enumerar claramente. Lo de las rutas es paradigmático, porque hay un gobierno nacional que dice, no pueden cobrar tasas municipales, y por ejemplo, porque mencioné la ruta, los argentinos pagamos cada vez que vamos a cargar combustible un impuesto nacional que recauda el gobierno nacional para destinos de la ruta. Y hay un gobierno nacional que dice, yo no voy a hacer un solo kilómetro de obra pública. Entonces recauda, pero no lo gasta. Y ahí entonces o deja de cobrarnos esa plata, o bien la destina a las provincias y los municipios, para que en definitiva somos los que estamos haciendo. Pero quiero dar algunos números para que seamos más claros cuando hablamos de autonomía municipal. Hay un gobierno nacional y muchos concejales de La Libertad Avanza que están diciendo es una barbaridad lo que cobran de tasas municipales. En general,
esto lo han llevado a todos como si todos fuéramos lo mismo. La realidad es que esto parte de un concepto que es que la inflación o los precios aumentan porque las tasas municipales son carísimas. Bueno, Tandil es una ciudad agropecuaria, básicamente. El 50% de nuestro Producto Bruto es básicamente agropecuario. Si miramos ese sector, por datos del propio sector, el 97% de la carga tributaria es del gobierno nacional. El 97,5% es del gobierno nacional. De eso, como es gran parte no coparticipable, no vuelve nada al territorio. Se van más de 10 presupuestos y no vuelve nada al territorio. ¿Sabes cuánto es la incidencia que tienen las tasas municipales en el sector agropecuario? 0,5. Tomemos otro, la Universidad Nacional de La Plata hace poco tiempo hizo un estudio que determinó que en todas las cadenas de valor, el promedio general de las tasas municipales es del 0,9. Entonces, la verdad es que si hay un problema de presión tributaria es el gobierno nacional, que es claramente el que se lleva la torta más grande. Ahora, ¿dónde va esa plata? Porque no vuelve en obra, no vuelve, ha caído la coparticipación. Entonces, por eso decimos que tenemos que discutir la coparticipación. Hay un gobierno nacional que se desatendió de la obra pública, se desatendió hasta de los servicios mínimos. Podemos hablar del PAMI, podemos hablar de las universidades públicas, podemos hablar de discapacidad, podemos hablar de cantidad de temas. Recauda y no lo gasta. Pero hace un planteo que es perverso porque dice los municipios no tienen que cobrar. Cuando en realidad lo que están cobrando los municipios son tasas, la prestación en dinero por la contraprestación de un servicio. Entonces, por eso es tan esencial en este momento en la provincia de Buenos Aires trabajar en un proyecto de autonomía, que es uno de los proyectos, creemos, en este año que no es electoral, que tenemos que abordar. También habrá en materia electoral para este año algunos temas, como que estamos impulsando el proyecto de la boleta única. No dejamos de plantear el tema de idioma, un tema central para la provincia de Buenos Aires, para los tandilenses en particular, pero para todos los bonaerenses. Hay una problemática que no se ha solucionado, ahí hemos planteado una autarquía del instituto, así que bueno, el año legislativo pasa por ese lado y esperamos poder avanzar y tener el acompañamiento del resto de los bloques. Tengo una duda, a ver si vos me la podés responder. ¿De qué manera el partido del gobierno nacional quiere plantear autonomía municipal cuando efectivamente no quiere que se cobren tasas municipales? Porque la autonomía implica cobrar los impuestos en Tandil y luego, al revés de como se hace ahora, mandar para provincia y para nación. ¿Cuál es el...? Bueno, hay un proyecto la semana pasada... ¿Cómo lo plantea? Bueno, a ver, esto es lo más peligroso, porque la semana pasada el ex intendente de Bahía Blanca, hoy diputado Héctor Gay, presentó un proyecto justamente planteando reforma constitucional para autonomía. Ahora, cuando se hace una reforma constitucional, se eligen los constituyentes y ahí se determina. Yo el miedo que tengo es que en realidad hace este guiño para este lado, pero en realidad lo que quieren es sacarle la posibilidad y limitarlo constitucionalmente hasta para que los municipios cobren, porque la realidad es que dicen una cosa y dicen otra. Y la realidad que estamos viendo hoy, recién ustedes leían los titulares de los diarios, si hay algo que ha pasado con el caso Libra, después veremos si es un delito o no es un delito del presidente, pero lo que queda claro es que el presidente mintió. Es la primera vez que se comprueba, porque uno podría decir, bueno, nos miente cuando dice en menos de un mes que sacó 8 millones de la pobreza, 9 millones el otro día, 10 millones a la semana, 11 millones y ahora llegó a los 13 millones que sacó de la pobreza. Uno podría decir, en una especulación, está mintiendo. Ahora, lo que probó el caso Libre es que mintió cuando dijo que él difundió un blockchain que era público, y eso es mentira porque está probado que no era público hasta un tiempo después. Entonces, ¿qué es el miedo que yo tengo respecto a tu pregunta? Es que La Libertad Avanza está planteando una reforma constitucional para dar en la provincia de Buenos Aires una autonomía municipal, pero cuando vayamos a los hechos, lejos los municipios de tener mayor autonomía, vamos a tener menos, porque es lo que están planteando públicamente. Para donde quieras salir. Mencionó el tema IOMA. Sí, que iba a ir para ese lugar, exactamente. Sí, la situación de IOMA, sin soluciones, algunos que piden respuestas, ¿cómo lo trabajan desde provincia? Bueno, a ver, yo la verdad que tenía una expectativa importante que el 1 de marzo, en realidad el 2 de marzo, cuando se hizo la apertura de sesiones por parte del gobernador, le dedicaron una buena parte, más allá de que le dedicó buena parte a contestarle en esto que se han elegido como
como rivales con el presidente en esta carrera por el 2027, pareciera, y un poco los bonaerenses somos rehenes de esto. Por un lado no recibimos la obra pública, no recibimos las soluciones que le estamos planteando. Creía que era un momento para hablar de algunos problemas que lo trascienden. Esta era su 7ª apertura de sesiones del gobernador, y me parece que el tema de idioma era el tema que hoy la gestión no lo ha resuelto. Y que no lo ha resuelto, incluso ha puesto parches. Digo, en La Plata porque me toca vivir buena parte de la semana allí, se han abierto cantidad de policonsultorios. Esto va en contra incluso de la norma de para qué fue creado el instituto. Digamos, no está previsto, no es para eso. Obviamente los afiliados de idioma de La Plata están contentos porque se le da una solución, es un parche para eso. Lo mismo que acá cuando aparece una gerenciadora. En realidad quien debe administrar eso es el propio instituto, no una gerenciadora. Y así podemos encontrar. Lo que hay es un problema grave de falta de gestión, hoy hay un aporte significativo de todos los municipios, los municipios y los empleados provinciales, con una tasa de uso baja, porque en realidad el afiliado de idioma es un afiliado más joven que, por ejemplo, el de PAMI. Estamos hablando de idioma, es la 2ª obra social de la Argentina. Y la realidad es que con esos fondos debiera utilizarse de mejor manera. Pero muchas veces esos fondos se utilizan para financiar rentas generales y hay un uso del Ministerio de Economía. Por lo tanto, el primer planteo es autarquía y manejo de los fondos por sí. Después hay un cambio, estamos planteando un cambio en la conducción, me refiero a la representatividad que tienen hoy los afiliados. No tienen una representación en el instituto, una representación. Esto se lo hicimos con un proyecto de ley que, bueno, el Ejecutivo por ahora no lo está absorbiendo. Nuestro bloque de diputados es un bloque minoritario y obviamente que tenemos que buscar los consensos, pero sí, cuando uno habla con los pares del oficialismo, de Fuerza Patria, ahora en sus 3 variantes, ¿no? Renovador, Cámpora, MDF, todos reconocen que tienen un problema. ¿Sigue siendo la caja de recaudación de la política? No, eso no me consta, por lo tanto si me costara tendría que hacer una denuncia en esos términos. A mí sí lo que tengo claro y lo que me consta es que no está funcionando, porque lo vemos con cada uno de los afiliados. Porque de lo contrario, es difícil entender que semejante recaudación, está bien, hoy la medicina es cara, pero evidentemente o hay un problema de recaudación o hay un problema de gestión. Para mí es claramente un problema de gestión, Claudio. Además, sí, o es problema de gestión o es caja de la política que está financiando otra cosa. Yo quiero creer que es un problema de gestión. Pero si fuera de gestión, en tanto tiempo no encontraron a nadie que sepa gestionar bien una obra social. Sí, y además hay ejemplos claros que hay obras sociales que la situación de la medicina y de las obras sociales en general es compleja en este país. Una de las más grandes obras sociales, en su versión ART, acaba de presentar un pedido de quiebra con 650 empleados, la que le está pasando a la economía argentina en este país de Milei, donde cierran 30 empresas por día, donde cada 4 minutos, mirá, llevamos ¿cuánto? 15 minutos, en este tiempo 16 minutos, en este tiempo hay 4 trabajadores menos registrados en la Argentina. Digamos, es una barbaridad. En ese momento también el sector de la medicina la está pasando mal, pero bueno, en ese marco hay que ser más eficiente en la gestión, es lo que hemos planteado, teniendo la segunda administración. Ahora está teniendo problemas PAMI también, pero lo que a nosotros respecta es IOMA tiene que dar soluciones concretas. Y los tandilenses lo hemos sufrido, si hay posibilidades para que haya un intermediario y un intermediario viene y obtiene una rentabilidad, porque no vamos a... si aparece un intermediario, ese intermediario no lo hace gratis. Exactamente. Y se lleva una rentabilidad, entonces tranquilamente se podría gestionar del sector público mucho mejor, prestar el servicio y evitar esa intermediación. Pero reitero, o no encontraron, esto es difícil, ¿no? O no encontraron a alguien que gestione bien, o esa plata la están usando para otra cosa. No se me ocurre otra. Y repito, hay mucho tiempo de mala gestión. En fin. Matías Ibal está con nosotros. Decime si te queda alguna pregunta, si no, yo quiero preguntarle algo de Tandil. Es que yo quería meterme en eso, en la carrera sucesoria, porque si bien este no es año electoral, por supuesto que ya están preparándose para lo que va a ser 2027, de alguna manera, ¿no? La sucesión de Miguel Lunghi, que ya no puede ser más candidato. Entonces, ¿quiénes serán? Por ahora. Igual, más allá de supongo que las cuestiones legales, hay también un tema de edad, de desgaste, de todo, ¿no? Sí, que
nada, que pueda estar tranquilo en su casa descansando. Creo que no lo va a hacer nunca, igual siempre va a estar trabajando, pero no sé, un Civale 2027, Lunghi 2027, Marsieri 2027, nosotros tiramos nombres acá Nosotros siempre. tiramos Nosotros nombre vamos pensando porque es gratis. en los más jóvenes también, ¿no? Porque uno también pensaría en Mario Civalieri, en Julio Lichiribetti, pero creo que ya están Frolik, de vuelta. Juan Pablo Frolik. Frolik también, quien siempre se habló, pero pensando en nombres más jóvenes. A nivel local, ¿qué se habla? ¿Se están preparando? ¿Lo mencionan al menos? ¿O cómo lo están viendo? Bueno, obviamente que uno desde el momento en que hace política también está pensando en estas cuestiones. Obviamente hoy la prioridad pasa por otro lado, pasa por tener la mejor gestión posible en un momento donde los municipios son el sector, los gobiernos municipales son el sector, como veníamos diciendo, más castigado, entonces más difícil dar la respuesta y a quien más se le demanda, porque esta es la paradoja, ¿no? La población tiene al Estado municipal como el más cerca, es al que más le demanda, pero es el más perjudicado porque es el que menos recibe. Entonces lo vemos, por un lado dicen bajate las tasas, pero resolveme esto, ¿no? En estas contradicciones que es muy típico de la población. Entonces nuestra prioridad tiene que ver con mejorar la gestión, porque nosotros en definitiva lo que al menos yo creo es que en el 2027 se vuelve a poner en juego modelos de ciudad que queremos, digo, más allá de los candidatos. Acá hay 3 modelos, podemos decir. Hay un modelo que representa claramente el kirchnerismo, que lo podemos ir, digo, recorremos el Gran Buenos Aires, donde mayoritariamente o unánimemente son gobiernos del kirchnerismo. Bueno, pero igual creo que también entra que la provincia es heterogénea, no se puede comparar a Tandil con una población del conurbano. No, pero yo estoy hablando de modelos de gestión. Entonces cuando uno escucha... Pero el modelo que propone Rogelio Iparraguirre quizás que es diferente a los que proponen los del conurbano. Sí, yo no lo he escuchado tan diferente, digo. La verdad es que en la propuesta para mí es muy similar, y cuando uno escucha el modelo de la Libertad Avanza, que era el que veníamos planteando, de un Estado que no está presente, pero que nos dice una cosa y termina siendo otra, que nos plantea una autonomía municipal, pero no quiere cobrar las tasas y no acompañan los proyectos en este sentido, bueno, me parece que se van a poner en juego el año que viene estos 2 modelos y el tercer modelo de Tandil, que yo estoy orgulloso del modelo que ha transformado. A mí me toca recorrer la provincia por el lugar donde estoy y recorrer básicamente mi sección, y veo que Tandil es una isla en cuanto al desarrollo, pero no fundamentalmente porque lo ha hecho el gobierno municipal, sino porque ha creado una sinergia del hacer público-privado que no lo ves en otro lugar. Y esto es por un modelo de conducción y un modelo de gestión donde se le permite al privado hacer, se lo ordena, se toman las decisiones en conjunto. Digo, por ahí nosotros hemos minimizado algunas de las cosas que se hicieron en Tandil, que para mí es el mayor valor, que tiene que ver con el intangible, con el hacer público-privado. Digo, la creación del Instituto Mixto de Turismo no funciona en todos lados, pero funciona en la toma de decisiones. Cuando vimos los planes estratégicos, cuando vemos el consorcio del parque industrial, cuando vemos ese tipo de desarrollo público-privado, cuando vemos el desarrollo de la usina, por ahí el ejemplo más claro de público-privado, no hay distribuidoras eléctricas que hayan desarrollado energía renovable, que tengan el sistema de LED impulsado desde la distribuidora, o ni hablar en la recolección de residuos, o ni hablar en el relleno sanitario, que modelo, digo, en la provincia de Buenos Aires hay menos de 30 rellenos sanitarios, lo demás son basurales a cielo abierto. Digo, todo esto me parece que es un ejemplo. Entonces el año que viene se van a poner en juego 3 modelos de gestión. Yo creo que nuestro espacio político sigue teniendo la mejor propuesta para el Tandil que viene, para el Tandil del futuro. Es lo que yo creo. En función de eso habrá que generar un candidato que le permita a la sociedad tandilense mostrarle que es quien mejor representa ese modelo que ha sido ejemplo y ha colocado a Tandil entre las ciudades 3, podemos decir, ciudades intermedias con mejor calidad de vida. Y para poder seguir manteniendo eso, uno cree que cuando se pongan en pugna estos 3 modelos, este tiene que continuar. Ahí encontraremos el candidato. Los que nombraste tranquilamente podrán ser, será el momento el año que viene de ver cuál es el método o el mecanismo para la selección de esos candidatos. Tenemos grandes concejales, lo mencionaba Juan Pablo Frolik, Juan Salceda, el propio Miguelito, Miguelito Lunghi, no... Nicolini. Marco, bueno, él ha expresado ya su intención, como ya lo ha hecho en 2 veces, más la que ha ido las otras 2 veces de candidato a concejal.
su intención, pero bueno, lo hace por un espacio político diferente, claramente. ¿Vos creés que no va a ir por el radicalismo? Bueno, al menos en las últimas elecciones no lo ha hecho. Digo, él sigue siendo afiliado radical y lo podrá hacer. Digo, hoy todavía estamos muy lejos de ver cuál va a ser el mecanismo. Uno cree que las PASO que se suspendieron en el 2025 no van a estar dadas las condiciones para que se vuelvan a suspender, porque los espacios mayoritarios no están impulsando esa suspensión. Por lo tanto, es muy probable que el año que viene, más allá del adelantamiento de elecciones, que también es muy probable que se haga, básicamente por un desdoblamiento, porque ya lo ha planteado el gobernador y seguramente eso tengamos que antes incluso ir a unas PASO. Entonces, digo, no sé por dónde será una decisión de él, básicamente, ¿no? Bueno, una cortita acá que tiene que ver con la provincial. Cristina Quintela dice, por favor, que alguien se preocupe por la educación. Otro día por ahí podemos charlar un poquito de eso. No, bueno, nosotros de hecho hemos incorporado por la oposición a una de nuestras representantes en el Consejo General de Educación. Es un tema central para nosotros que lo estamos trabajando y además se da una cosa, esto es muy cortito. Por primera vez en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular, estamos ante una situación inédita, que es a partir de la baja de natalidad, que es un hecho importante, el sistema educativo hoy no tiene como prioridad la construcción de escuelas ni la contratación de docentes. ¿Por qué? Porque la demanda de alumnos hoy no es el principal problema. Por lo tanto, los bonaerenses nos tenemos que sentar para ver cuál es la educación que queremos, dónde destinamos esos recursos. Antes nuestra prioridad era construir escuelas, reformarla, probablemente jardines. Hoy sí necesitan mantenimiento y todo lo que sabemos, pero no es una prioridad la construcción ni la contratación de nuevos docentes. Sí es una prioridad qué hacemos con los docentes, con los alumnos, cómo mejoramos la carrera docente y qué es lo que buscamos. Digo, hoy tenemos que estar hablando en educación de cómo preparamos a los chicos para el futuro de la inteligencia artificial y eso hoy no lo estamos haciendo. Gracias, Matías. No, gracias a ustedes. Matías Ivale charlando con nosotros.